este mes que tiene que ver con la vocación. La palabra vocación, ya lo hemos visto, tiene mucho que ver con el llamado, pero el llamado a la acción, el llamado a trabajar, el llamado a ocuparnos. David bien nos explicó ahora en la apertura. Y yo decía, basta David, Señor, cállale la boca, ciérrale la boca, Señor, porque no tiene derecho a seguir hablando de lo que voy a ministrar, ¿me entienden? Entonces el Señor dijo, no, Él te va a colaborar y entonces va a ser la introducción de lo que vamos a ministrar, ¿sí? Así que diga conmigo, trabajamos por la comida. Vamos, decirle que está a tu lado, mirá que vos trabajás por la comida, ¿eh? Trabajamos por la comida y es importante entender esto porque nosotros, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el Señor. Así que vamos rápido a nuestras Biblias, ahí a buscar Juan 6:26. Usted sabe, el Señor venía haciendo muchos milagros y comenzó haciendo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y cada milagro tenía propósito, un propósito eterno, una enseñanza, algo que tenía que ver con algo específico hacia el propósito de Dios. Muchas personas buscamos milagros de Dios y dentro de todo es porque muchas veces no hemos visualizado el propósito de Dios. A veces nos quedamos solamente en el milagro, lo que espero recibir, pero no estamos entendiendo que a veces Dios no es que no quiera hacer milagros, es que Dios retiene los milagros porque los milagros tienen propósito eterno y deben ser considerados, deben ser entendidos muchas veces. Entonces nosotros tenemos que aprender que además de lo que Dios pueda hacer en nosotros de forma sobrenatural, de forma poderosa, de forma que nosotros está fuera de nuestras capacidades humanas, porque ¿qué es un milagro? Es la alteración de las cosas naturales que nosotros no podemos arreglar, solucionar, ¿me entiende? Entonces necesitamos la intervención divina y eso es alterar. Por eso Jesús comenzó haciendo milagros maravillosos, pero en un momento determinado la gente solo lo seguía por esas cosas que él podía hacer. Y nosotros tenemos que evaluar hoy que si hemos sido llamados por Dios, que si estamos conociendo la voluntad de Dios, que si Dios nos llamó a una nueva naturaleza, a ser portadores de una nueva vida, nos está llamando también a esta vocación, y esta vocación no puede quedarse detenida sin trabajar. Jesús dijo en Juan 6:26, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. ¿Alguien puede decir conmigo, trabajen? Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Otra versión, la NTV, dice, les digo la verdad, ustedes no quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darle el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Qué maravillosa esta versión, cómo nos deja más claro el contexto. Entonces vamos a resolver dos puntos. Lo primero que hoy tenemos que resolver en nosotros es ¿por qué buscamos al Señor? Primera pregunta que les quiero hacer y que en realidad se la está haciendo el Espíritu Santo a tu corazón es ¿por qué buscamos al Señor si es que lo buscamos? Y tenemos que resolver esto. La mayoría de las personas llegamos al Señor por alguna dificultad. Yo fui el primero. Yo llegué por alguna dificultad, por algo que era imposible para mí poder solucionarlo. Lo intenté todo y tuve que recurrir a rendirme al Señor para poder depender de Él, porque algunas cosas no la podía resolver. Todos los que han buscado al Señor por primera vez lo hacen por una necesidad, sea una sanidad, una liberación, un vacío interior, una restauración, una crisis familiar, ser libre de algún vicio o por alguna anomalía que el pecado obviamente causó o haya provocado entre nosotros. Todos de alguna manera estamos aquí, sea más, sea menos, sea más tiempo, sea menor tiempo. Todos estamos aquí por algo
a lo que el pecado nos llevó y que no podíamos solucionarlo y necesitábamos la intervención divina. ¿Sí o no? Decirle que está a tu lado, mira que estás acá por la gracia de Dios. Ahora bien, todos los milagros que Jesús hizo tenían sentido de propósito eterno. Es decir, que todo lo que Dios por medio de su Hijo puede haber realizado en la historia y en nuestras vidas no eran para nosotros en primera instancia, sino que tenían que ver con un propósito. El primer milagro y el más glorioso de todo, como siempre lo decimos, Dios nos trajo de la muerte a la vida. Y ese es el primer milagro. Después podemos ver, no, Dios me sanó de un cáncer, Dios me liberó de tal cosa, Dios quitó los vicios de mi corazón, Dios hizo esto. Bueno, ok, pero esa es la consecuencia del primer factor que vino a hacer, a producir vida a lo que estaba muerto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, celebre este momento y dígale gracias, Señor, por el milagro de la vida eterna que has derramado en nosotros. Gracias, gracias. Es decir, todo lo que Dios hizo como milagro, Dios tenía propósito. Nosotros fuimos beneficiados por su intervención, pero no debo buscar al Señor solo con el deseo humano de ser beneficiado, sino de entender por qué Dios hizo lo que hizo y para qué lo hizo. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos rescató? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Por qué Dios derramó vida? ¿Por qué Dios hizo un milagro en nosotros para traernos de la muerte a la vida eterna? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué tenía Dios en mente con todos nosotros? ¿Por qué viví lo que viví? ¿Por qué pasé por lo que pasé? ¿Qué? ¿Acaso Dios no sabía? ¿Qué? ¿Acaso Dios se tapaba los ojos? No, sí, Dios sabe todas las cosas. Nada le es oculto. Pero todo tenía un fundamento para traernos a este lugar o a esta instancia en este tiempo. Jesús exhortó a esas personas porque solo lo buscaban por la multiplicación de los panes y los peces. Solo lo buscaban para saciar su vientre y sus necesidades temporales. El Señor sabe identificar cuando se lo busca por una necesidad que lo involucra a Él en el corazón y cuando se lo busca a Él para satisfacer un deseo personal. Por eso pregunto en esta noche una vez más, ¿por qué buscamos al Señor? Y no está mal. Si es que estás por primera vez, si es que realmente necesitas algo y estás Él se presta a nosotros por su amor, su misericordia, a quitar la aflicción. Pero ese no es el factor fundamental. El factor fundamental es que mi deseo primordial es conocerlo a Él, disfrutarlo a Él, saber lo que Él tiene en nosotros. Y quiero compartirles un pensamiento, porque esto va a colaborar para todo lo que podamos seguir avanzando juntos. Tenemos que saber que quien está buscando una salida es porque está perdido. Diga conmigo, el que está buscando una salida es porque está perdido. ¿Se ha perdido alguna vez en algún lugar? Y decís, ¿dónde está la puerta de salida de este lugar? ¿Ha entrado en esos hospitales grandes que no sabe por dónde está la puerta de salida acá? ¿No? Entré por acá y no sé por dónde salir. Diga conmigo, siempre va a haber indicadores para los que andan perdidos. Siempre va a haber indicadores. Ahora, yo quiero ir a otro lugar y el Señor Jesús vino a buscar a los que estaban perdidos. ¿Lo recuerdan? Él vino a buscar a los que estaban perdidos. Pero hay otros que solo están vagando en el corazón. David nos habló de esto a la apertura. La ociosidad, la holgazanería, la vagancia. La vagancia no es lo mismo que estar perdido, que estar vagando. A los perdidos los busca el Señor, pero a los que vagan están sin rumbo fijo, no saben para dónde van, no saben lo que quieren en la vida, no tienen metas claras. Y esto necesitamos entenderlo. ¿Se acuerdan quién es el primero que fue maldecido en la tierra? ¿Quién dijo Caín? Caín. ¿Quién lo maldijo? ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo? Que vagaría. Sería errante, estaría vagabando. ¿Por qué? Nosotros tenemos que identificar que si soy llamado por Dios es porque Él me buscó para conocerlo a Él. ¿Me explico? Entonces, esta tendencia del corazón vagando muchas veces necesita tener un filtro, necesita tener un eje, necesita tener un lugar, un centro. Por eso Dios, las primeras maldiciones que arrojó sobre el viejo hombre, o sea, la vieja creación, tenían que ver, tú trabajarás para comer.
y tú tendrás hijos con dolores. Entonces, nuestra búsqueda por el Señor debe ser para conocerlo y entenderlo a Él. Cuando lo conocemos en lo secreto, en lo íntimo, es que vamos experimentando su amor y su gracia. Y cuando lo vamos entendiendo, es que lo vamos aplicando a la vida diaria, a nuestras relaciones, a nuestras situaciones diarias. Me explico, cuando vamos conociéndolo, vamos disfrutando su amor, su gracia en nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo en nosotros? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que pertenecer a la comunidad de la iglesia? ¿Por qué tenemos que ser parte de esto? Porque Dios lo planteó así, porque el alma tiende a vagar, tiende a escaparse. Solo busca a Dios por algo temporal. Y Dios dice, no entendiste por qué te creé, no entendiste por qué diseñé al ser humano. Tenés que volver a ese origen en tu corazón y entender que yo te creé y te diseñé para establecer mi propósito en la tierra. Y nosotros tenemos que volver al eje. Diga conmigo, volviendo al centro, volviendo al eje. Lo segundo que hoy tenemos que resolver en nosotros son 3 preguntas. ¿Estoy trabajando? ¿Para qué trabajo? Y tercera pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Estoy trabajando? ¿Para qué trabajo? ¿Para quién trabajo? El Señor Jesús es categórico y Él dice, trabajen. Esa palabra en su original griego es la palabra ergosomai y significa esto, mire, poner toda atención. ¿Quién es alguien que está trabajando por la comida que para vida eterna permanece? El que presta atención. Ergosomai, presten atención. ¿Cuál es el primer trabajo de un hijo de Dios? Prestar atención. Prestar atención, poner todo empeño, poner toda energía, estar dedicado, entregado, poner todo esmero y concentración en una tarea, en un empleo, en un negocio, en una asignación, porque lo que comienza por dentro se va a expresar por fuera. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que comienza por dentro, el Señor comenzó la obra hacia adentro. Tu espíritu no estaba fluctuando por el aire, tu espíritu estaba en ti muerto, Él lo trajo a la vida. El alma empieza a conectarse con la vida eterna que está ahí y empieza a recibir las directivas para que vuelva a entender por qué Dios la salvó o la está salvando a medida que oye la palabra. Diga conmigo, trabajar. Ergosomai, poner toda atención, todo empeño. Esa palabra trabajen, la busqué en su etimología y la palabra trabajar es muy interesante en latín, tripalium. ¿Saben qué significa tripalium? 3 palos. ¿A cuánto le suena? 3 palos. Tripalium era un yugo hecho de 3 palos en los cuales amarraban a los esclavos para azotarlo. De ahí viene. Se aplicaba a cualquier actividad que producía dolor. Cuando se inventó esta palabra, la mayoría de la población trabajaba en el campo, ¿me entiende? En las cosechas. Entonces, ¿a cuántos han escuchado esto? ¿Cómo está? Me mataron a palos. ¿Cómo estuvo tu laburo hoy? Estoy hecho bolsa, me dieron de palos. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Eso viene del campo porque estaban trabajando. Y nosotros tenemos que... ¿Y a dónde vas, pastor, con todo esto? Y ahí también está ahí otra palabra, la palabra labor. Diga conmigo, la palabra labor. ¿Vio cuando una mujer que está aquí, hay una mujer que está encinta, que está embarazada y está con trabajos de parto, con labor de parto? Esa palabra también tiene mucho que ver y está en las Escrituras. Entonces esto nos habla de cosas valiosísimas. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 5, verso 14. Antes de todo esto que dijo Jesús, ya había tenido un encontronazo con los religiosos de sus días. Y ahora sí vamos a poner segunda para avanzar con este pensamiento. Juan 5:14 al verso 18 dice: después halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Diga conmigo, ahí toca lo que está dando tú, mira que ya has sido sanado, no peques más. Para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado.
Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacían estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió. Vamos, ¿lo quiere leer conmigo? Vamos, dígalo conmigo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que piense usted, ¿ha tenido algunas situaciones raras, así medias complejas, unas crisis así medias raras por estar conociendo a Cristo en este último tiempo? ¡Fua! Dijeron de este lado, la tribuna de este lado, ¿cómo anda? Porque estas son las cosas que nos pasan por estar trabajando y conociendo al Señor. Ahora bien, ¿por qué trabajamos? El apóstol Pablo dice, ocúpense en la salvación con temor y temor. Es la misma palabra que usa Jesús, ergozomai. Ocúpense, trabajen, pongan toda atención, pone todo tu empeño, pone toda tu energía, porque tu alma muchas veces está tendenciosa a vagar, divagar. ¿Entiende la palabra divagar? Divagar. Entonces trabajamos para vivir la vida eterna mientras vivamos. Vamos, repítalo conmigo. Trabajamos para vivir la vida eterna mientras vivamos. Porque cuando te mueras, te mueras. Listo, ya está. Al cielo con el Señor. Pero mientras vivamos, trabajamos para vivir la vida eterna que nos ha sido dada. Por eso trabajamos en el Señor, trabajamos para adentro, trabajamos en nosotros, trabajamos con nosotros, entre nosotros. Y esto no se trata solamente de los trabajos externos, trabajamos para vivir la vida eterna, sino trabajamos por la comida que nos alimenta de verdad. Esa vida eterna queda inexpresiva. Decirle que está a tu lado, queda enlatada. ¿Vio las latas de conserva? Hasta que no viene una palabra, ¿cómo es la palabra? Como espada de dos filos. Hasta que no te levantan la tapa de la lata, no se puede comer lo que está en ti. No, tú no puedes gustar lo que está en ti, porque está enlatada. Está en conservas. Diga conmigo, la comida está en mí, la vida eterna está en mí. Trabajamos por la comida, pasamos todos los días con esa comida en nosotros. Y este es un trabajo que se debe hacer en nuestra alma, porque la vida eterna ya la recibimos por la fe en Jesucristo y es una en nuestro espíritu, pero el alma debe ir salvándose todos los días al trabajar por la comida. Todos nosotros, de alguna manera, o los jóvenes, por ahí capaz que todavía no, algunos sí, ya andan haciendo microemprendimiento, algunos andan haciendo el changa, algunos andan para allá, para acá, pero todos los que hemos alcanzado la adultez o los que tenemos una familia a cargo, tenemos que salir a trabajar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es ese principio? ¿Por qué todas las maldiciones, detrás de las maldiciones siempre existe una bendición? Porque hay un principio espiritual oculto detrás de eso para beneficio de la salvación de los que el Señor ha rescatado, ¿me entiendes? Entonces, todo lo natural refleja un principio espiritual. ¿Me sigue? La comida es Cristo mismo, son sus palabras verdaderas que se transforman en el pan de cada día. Padre nuestro, danos el pan de... ¿Quién es ese pan? Cristo. Ustedes tienen que trabajar por la comida que para vida eterna permanece. Entonces, la preparación del pan es muy interesante. Para que llegue a ser alimento necesita todo un proceso de trabajo, ¿verdad? Lo mismo ocurre en nuestra alma. La semilla de trigo está en nuestro espíritu, pero hasta que no se convierta en pan, en nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones, nuestra alma no expresa la salvación. ¿Me escucha? Hasta que esa semilla de trigo, Cristo es la semilla de trigo, Cristo es la semilla de Dios que ha sido plantada en nosotros, pero hasta que esa semilla no procesa en nosotros y hasta que se convierte en un pan donde nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones puedan expresar que Cristo está en nosotros, que Él es la salvación. Él es el Salvador. ¿Me explico? Hay toda una elaboración.
¿no? Del grano a la tierra. Si el grano no muere, no puede llevar mucho fruto. Entonces necesita después ser procesado, ser amasado, ser horneado. ¿Para qué? Para que otros puedan comer. Para que otros se puedan alimentar. ¿Por qué tenía que ver con la multiplicación del pan y de los peces? Porque Dios quería enseñar un principio. Mis hijos tendrán para dar de comer a las multitudes. Es la vida de Cristo. Eso es maravilloso. ¿Para quién trabajamos? Pregúntale qué tal tú. ¿Para quién trabajamos? El apóstol Pablo dijo a los corintios: hermanos míos, amados, esto le dijo: estén firmes y constantes. Decirle que está a tu lado: firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Diga conmigo: no es el trabajo para, es el trabajo en el Señor. Lo que se convierte después en un para. Pablo le dice así a los corintios: sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Y eso va a producir una mesa, un alimento. Siempre decimos lo mismo: todo comenzó con un fruto y todo terminará con un fruto. Todo comenzó con una comida y todo terminará con una comida. Y eso depende de mucho. Dios se preocupó y mucho cómo iba a alimentar a los que había creado. Nosotros no podemos desinteresarnos de eso. Tenemos que traer toda nuestra atención. Así que decirle que está a tu lado: los hijos de Dios, a diferencia del resto del mundo, no trabajan por salario. Esto se tiene que revelar en el corazón de los santos. Esto se tiene que revelar porque muchos cristianos viven prisioneros, están como los hebreos bajo el sistema de Egipto, ¿no? Trabajaban para ellos y trabajaban por salario, por la comida, por esto, por lo otro. Y nosotros tenemos que entender que en Cristo no trabajamos por salario, trabajamos por propósito. Tenemos un propósito. El trabajo que tengo hoy, a lo que Dios me llamó, sea primeramente espiritual y después lo materializamos. Todo tiene que ver con un propósito. Quizás temporalmente no tengo trabajo físico. ¿A cuántos nos ha pasado no tener trabajo alguna vez? A todos. En algún momento de la vida no hemos tenido trabajo y no nos dignifica como seres humanos no tener trabajo. Pero sí comenzamos trabajando la palabra de Dios en nosotros, Él nos dignifica y ya tenemos labor, ya tenemos trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Así que trabajamos por propósito, trabajamos por una edificación, y en una edificación que va mostrando a Cristo en nosotros a través de un alma que se va salvando. A través de un alma que se va salvando. Pregúntale que está a tu lado: ¿has notado que tu alma se está salvando? O te mirás así en el espejo y decís: sigo siendo el mismo. Hay una canción, ¿no? No me acuerdo ahora mucho. Viejita. ¿Cómo es que dice? Sigo siendo el maestro. No, ya está. Amados, si venimos a estas reuniones, si venimos a la congregación, si somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que notar que el alma se está salvando. Que esta comida sí está teniendo peso en nosotros, sí está teniendo sentido, que lo que está comiendo mi alma y mi espíritu realmente está produciendo los cambios y las transformaciones que Dios está buscando entre nosotros. Esto es maravilloso. Así que decir que está a tu lado: mira que trabajás por propósito, ¿eh? Todo lo que hacemos en la vida es por propósito. Todo se nos fue dado por su gracia, ya lo tenemos todo depositado en nuestro espíritu que ha renacido. Pero para que todo lo que se nos dio sea visible, evidente y manifiesto en nuestra alma, necesitamos trabajar nuestra conciencia a través de la palabra que Dios nos da como comida. Entonces, imagínese, ¿usted come solamente 2 veces a la semana?
¿A dónde va, pastor? No comemos 2 veces a la semana. Bueno, cuando estamos en dieta capaz que sí, pero ¿cuántos han comenzado y han terminado rapidito? Diga conmigo, el Padre inició la salvación. Diga conmigo, Él inició la salvación. Yo no me podía salvar a mí mismo. Él inició la salvación. Pero el trabajo de proseguir en la salvación es nuestro. Es nuestro. Él ya hizo todo, ya te salvó, ya te rescató, ya sacrificó a su Hijo, ya lo resucitó, ya lo sentó, ya dijo, Él es la vida eterna, ya te la voy a dar, te la derramé en tu corazón. Ahora nosotros tenemos que trabajar para que eso se metabolice en nuestra alma. Y todos puedan decir, no, ahí va el evangélico, el que va al culto. ¿De qué nos sirve? No. Pero cuando levanten el dedo y digan, ahí va un verdadero hijo de Dios. Eso es porque realmente la comida se ha metabolizado en nuestra forma de ser. Entonces sí se notará que estoy trabajando en la palabra. Sí se notará que estoy trabajando por la comida que para vida eterna permanece. ¿Cuántos dicen amén? Esta obra es del Señor, no es de los hombres. La obra del Señor jamás produce pérdida. La obra del Señor siempre produce vida eterna en el alma, produce prosperidad, recompensas y añadiduras. Todo lo que Dios comienza, ¿quién es el que se propuso salvar tu alma? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo. Entonces el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Él no se ha detenido. Lo mismo que dijo Jesús, mi papá trabaja y yo trabajo hasta ahora. Así que, sea que vos estés así vagando, Dios está trabajando igual. Así estamos, ahora cuando llegue a casa no sé qué voy a hacer. Y vos estás así divagando, ¿no? Y el Espíritu Santo está trabajando igual. Porque Él no se ha detenido. Él no se ha detenido. Trabajamos para el Señor en su obra, pero esta obra está hecha de personas. Toca lo que está lo tuyo. Vos sos persona, ¿verdad? Gloria a Dios que no sos un robot. Esta obra se hace en personas. Entonces la materia prima de la obra del Señor son personas. Pero no trabajamos para ellas. Decir que está a tu lado por la duda. Mirá que no trabajo para vos. Trabajo en vos. Siempre que quieran que Cristo sea el Señor, decirle que está a tu lado, si querés que Cristo sea el patrón, si querés que Cristo sea el que pague a fin de mes, entonces esta obra no se hace para, se hace en. Por eso hay palabras que calan muy profundo en nuestro interior. Trabajan muy profundo en nosotros. Porque, escúcheme, Dios quiere hacer de ti un laburante. Dios quiere hacer de ti un hijo que trabajará en los propósitos de Dios. Dios no quiere hacer de ti un clientelismo, ¿no? Un asalariado, alguien que solamente recibe. Nosotros venimos de cultos y la religión ven a la iglesia a recibir. Y sí, todos vinimos a recibir, pero recibimos algo que se nos dio para trabajar. Diga conmigo, yo vine a la iglesia y lo que Dios tenía preparado para mí no era lo que yo solamente esperaba. Dios tenía preparada la pala, el pico, la carretilla, tenía todas las herramientas preparadas para que trabajemos en la vida eterna. ¿Cuántos están entendiendo? Porque es comida. Es comida, amados. Esto es la comida de Dios, no se puede ignorar. Como decíamos hoy, esas cosas que a veces están en nosotros terminan siendo desviaciones de nuestro corazón. La vagancia, la holgazanería, la pereza, la ociosidad, son todas palabras que están en la Biblia. Forman parte de la naturaleza que es contraria a la de Dios. La falta de trabajar por la comida termina siendo una enfermedad llamada desorden y corrupción y suele ser muy contagiosa. Se reúnen un puñado de jóvenes. Y dice, ¿de qué vamos a hablar?
Vamos a sacarle el cuero a alguien. No, vamos a hablar de las cosas de Dios. Vamos a hablar de las cosas que realmente valen la pena. Nos juntamos los muchachos. ¿A qué vamos? Y vamos a divertir un rato. Vamos a jugar al truco. Sí, claro, vamos a jugar al truco. No mentan, por favor. Pero cuando tengamos un momento de seriedad, vamos a hablar las cosas que valen la pena hablar. Vamos a comer la comida que realmente tenemos que comer. No podemos seguir desperdiciando el tiempo y solamente decir, yo voy al culto y son las 2 horas que como comida de Dios. No se trata solo de eso, amados. Porque tu alma todos los días debe ser salvada. Si 2 días comemos, 5 días se contamina la comida. Se corrompe, se desordena, se echa a perder. Por eso Dios quiere todo el tiempo estar en el centro de la mesa, en el centro de tu corazón. La mesa del Señor nos ofrece una comida que nos nutre, que nos alimenta para vida eterna. A la mesa nos sentamos todos, pero solo los que trabajan tienen derecho a disfrutar la comida. ¿Qué quiero decir con esto? La comida está servida. ¿Le han dicho? Vamos, dejen de hacer todo lo que están haciendo. La comida está servida. Pero decirle que qué bueno que estás en la casa de Dios que no soy invitado. ¿Verdad? Porque el invitado come y se va. Pero el que es el de la casa, el que es un hijo, el que se sabe hijo, sabe que se trabajó por esa comida. Sabe que se trabajó por esa comida. Y nosotros tenemos que entender cómo es la cultura de la casa y que la comida que está dispuesta para nosotros no se puede echar a perder, no se puede despreciar, mis hermanos. Es importante, no es porque yo lo digo, es porque si le preguntas al corazón del Padre, te dirá, mi comida es mi hijo. Dios nos dio vida nueva, nos limpió, nos vistió y nos dio una casa y una familia real. Mirá lo que está lo tuyo, mirá que perteneces a la realeza. No por las dudas, perteneces a la realeza. Eres parte de la realeza. Dice que somos hijos herederos y coherederos con Cristo, reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre. Así que nosotros somos parte de una familia real. Tenemos una descendencia real. Usted no está solamente aquí, yo Bilú entré, yo no daba más y Dios dice, acá había un rey y un sacerdote disponible para mí. ¿Cuántos están entendiendo? Eso es lo que está en ti, es tu oficio. Pero no para vivir ociosamente, sino para que tengamos una cultura de trabajo espiritual. Cuando el maná caía por las mañanas, todas las familias tenían que salir a recoger el pan del cielo, desde el más pequeño hasta el más grande, y se les enseñaba a trabajar por la comida. ¿Por qué Dios dispuso eso? Al otro día este maná no se podrá comer, ni se podrá juntar. Durará para ese día. Decir que está a tu lado, es tiempo de consumir la comida en el día, en el momento, en el instante que Dios te la da. Había una cultura de trabajo, salían a trabajar todos juntos. Y todos juntos con sus canastitas salían a recoger el maná y Dios no les dejó faltar nada. Nunca estará cerrado el cielo, la vida de Cristo para todos los que desean comer de Él. Siempre estará la palabra. Dice, Jesús dijo así, yo soy el maná que descendió del cielo. Entonces la palabra siempre estará ahí. La gente no viene a ti solo porque sí nomás. La gente se acerca a nosotros porque hemos gustado la palabra. Tenemos comida para compartir. Diga conmigo, en mí hay comida para compartir. Porque he trabajado la comida. Hemos trabajado la comida. Los pueblos nativos todavía hoy generan esta cultura de trabajo por misiones. Allí hay una cultura tremenda de trabajo. Los pueblos nativos trabajan. Y amados, esto obviamente que no estoy hablando de la explotación de la niñez, pero digo, ¿dónde fue que perdimos la cultura de trabajo? ¿Padres cómodos? ¿Hijos? Entonces, si papá no ora,
Si mamá no lee la palabra, si en casa no se escucha que adoro al Señor, si nosotros tenemos una cultura de ociosidad, porque todo lo tenemos en un cuadrado llamado culto, ¿qué van a comer nuestros hijos en casa? Lo mismo que nosotros estamos produciendo. Entonces nosotros necesitamos romper ese ciclo. Diga conmigo, romper ese ciclo. No, papá está leyendo, papá está orando, mamá está compartiendo, se está escuchando la canción, se está ministrando al Señor, se están oyendo las prédicas, algo se está generando en la casa que está trabajando la comida entre nosotros. Y ahí hay algo que los hijos empiezan a modelar, empiezan a copiar de nosotros, ¿me entiende? Y eso es fabuloso, diga conmigo, es glorioso. Nuestros hijos verán en nosotros que hay algo para continuar, hay una prolongación de la vida de Cristo en nuestro interior. Trabajemos por la comida que para vida eterna permanece. No dejemos que nuestra alma esté desocupada, distraída, vagando. Tenemos todos los recursos eternos en Cristo. Dios nos ha dado todas las cosas en el Hijo. No podemos permitirnos todo esto. Amado, yo sé cuando la tristeza que causa cuando alguien desatiende la comida. Cuando uno, siempre digo, hay personas que escuchamos, pero no oímos. Escuchamos el sonido de la voz del predicador, las canciones, las escuchamos, pero el oído no metaboliza la palabra en mi corazón. Entonces necesitamos trabajar. El primer lugar que tienes que trabajar es en el oído espiritual. Es la boca del estómago. Es la boca donde la palabra entra y trabaja en nuestro interior. Entonces, trabajen, presten atención, busquen con todo su deseo. El apóstol Pedro le dice, deseen la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esa palabra deseen tiene que ver como un bebé que está tomando el pecho de su mamá. Se está alimentando y está succionando la vida espiritual que fluye de la comida que se da. Eso es muy importante, porque después vienen los achaques, vienen las enfermedades, vienen las crisis, vienen los momentos difíciles, donde, ¿cómo es que Dios dice? Nosotros oramos así, pedimos, Dios, fortaléceme. Y Dios dice, ¿cuándo dejaste de comer? Porque para que alguien esté robusto, fortalecido, lleno de gracia, lleno de sabiduría, es porque ha dejado de comer en alguna instancia. Entonces, amado, hay cosas que no se solucionan con oración, se solucionan con comida. Entonces, cuando un hijo dice, Señor, dame de comer. Mi esposa es testigo. Lo primero que hice cuando recibí a Cristo, dije, Señor, te quiero conocer. En ese tiempo, yo tenía la computadora del trabajo ahí, y buscaba todo el contenido que fuera posible porque comía. Mi esposa es testigo. ¿Cuántas bolsas de las de consorcio, las grandes, las más grandes de todas? Esa un día me dice, amor, ya está. ¿Cuánto vamos a tener todas estas cosas que imprimiste? 3 bolsas de las grandes de consorcio, las de 110. Tiramos de fotocopias y fotocopias y fotocopias porque, amados, tenía un deseo profundo de comer a Cristo. El que ha saboreado la salvación no puede detener la comida. Trabajen por esto, no dejen de trabajar por la comida que para vida eterna permanece. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Todo lo que trabajen en el Señor no será en vano. Dios promete que la comida responderá a nosotros. Y eso es fabuloso. Y diga conmigo, la comida no es solamente que quede aquí en mi mente. La comida debe introducirse hasta mi espíritu y mi alma deberá someterse a lo que el espíritu ha recibido como vida de Dios. Y ahí todo va a responder a eso. ¿Cuántos dicen amén? Trabajamos por esta comida para vida eterna en el alma.
Somos parte de los negocios del Padre. ¿Alguien puede levantar su mano y decir, soy parte de los negocios del Padre? De los negocios del Padre. Jesús dijo, lo andaban buscando a Jesús, tenía 8 años y ya estaba en los negocios de su Padre. ¿Dónde estamos nosotros en este tiempo? A los 12 años, ¿dónde está? En los negocios de su Padre. A los 33 años, cuando fue a la cruz, ¿dónde estaba? En los negocios de su Padre. Todo tenía que ver con un negocio. La palabra negocio tiene que ver con no dado al ocio. No dado al ocio, a la ociosidad. Estoy trabajando, estoy conociendo, estoy hambriento. Por eso que dice las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que esto es lo que viene para todos ustedes, más comida. Más comida. Así que cuando usted dice, ¿a qué vamos al culto hoy? ¿A qué vamos a la reunión hoy? A comer. A comer. ¿Y qué nos llevamos a casa? Comida. Comida. Entonces vos vas a llegar a casa y por ahí venimos como cualquiera de nuestras familias que viene toda hecha pedazo. Muchos de nosotros hemos venido de lugares donde todo estaba mal, pero empezamos a llevar la comida. Y la casa empezó a tener otra sintonía, otro ambiente. Porque la comida estaba en mí y la comida para vida eterna no se queda en ti solamente, empieza a reproducirse en las casas. Empieza a tomar ambientes. Es maravilloso. Por eso, quiero leerles 1 Corintios 11, 23 y cerrar con esto. Para que podamos ver que la carta escrita a los Corintios no tenía que ver con una liturgia cristiana de primero de mes. Y nosotros en esta casa celebramos la cena del Señor y honramos y hacemos memoria del sacrificio de Jesús. Pero en la mente del apóstol Pablo, lo que el Espíritu te estaba diciendo, señores, ustedes no pueden dejar de comer a Cristo. ¿Y qué tenía Corintios? Corintios tenía, diga conmigo, ricos y pobres. Los ricos se sentaban en un lado, los pobres se sentaban en otro. Los ricos se apuraban a comer para no darle nada a los pobres. Eso era literal. Entre ustedes no será así. Y esto tiene que ver con que la comida tiene que ser una comunión, un pan de comunión. Algo que nos nutre y nos edifique a todos. 1 Corintios 11, 23. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracia, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. ¿Hacer qué cosa? ¿Qué cosa? De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Amados, ahí detenemos, hacemos una pausa. Todo esto tenía que ver con que los corintios habían perdido el sentido de la comida espiritual. Si usted lee el capítulo 10, entenderá que ellos se sentaban a la mesa de Dios y a la mesa de los demonios. Ellos mezclaban sus comidas espirituales con cosas de afuera. No compren en la carnicería cosas sacrificadas a los demonios. Oren por las comidas, porque no es solamente un principio de las cosas que me suceden adentro, también las cosas que compramos de afuera. Cuando todavía estamos en un estado de niñez espiritual, todavía no estamos metabolizando la comida espiritual, que todavía nuestros sentidos espirituales no se han abierto. Dios nos ha dado ciertas prácticas para hacer sobre las cosas que pueden contaminar tu alma, pueden enfermar tu alma. Entonces, por eso
Culturalmente los cristianos oran por las comidas. Oran por las comidas. No es inocente orar por las comidas. Entonces después tenemos personas que están mal y oraste por lo que compraste. Santificaste los alimentos. Y esto tiene un principio espiritual porque todo tiene que ver con una comida. ¿Cuántos están entendiendo? De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. A los jóvenes que están aquí, ¿cuántas veces reciben cosas en el colegio que le dan para comer? Otros compañeros. Después tenemos sueños raros, después tenemos berrinches, después nos pasan cosas raras. Empiecen a orar por la comida que le dan en el colegio. Porque muchas de esas cosas están inmiscuidas en las cosas de las tinieblas. Y nosotros no podemos prestarnos a comer cualquier cosa que nos den. Tenemos que cuidar nuestro corazón y velar. Porque en esas cosas también el enemigo está presto para... ¿Sí o no? ¿Nos hemos criado así, amor, o no? Y que Cristo esté en nosotros no quiere decir que mi alma no pueda ser contaminada. Mi alma sí puede ser contaminada, por más que Cristo esté en mí. ¿Cuántos dicen sí? Entiendo lo que me están diciendo. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Diga conmigo, Cristo vendrá. Que Jesucristo vendrá. Jesucristo vendrá. Y todo lo que estamos haciendo tendrá un fin algún día determinado. Tendrá un fin en sí mismo. Y todo lo que hacemos, todo el trabajo que hacemos, no es en vano. Por eso Pablo dice, no es en vano el trabajo que están haciendo. Trabajen por la comida. Sigan, avancen, coman. Disfruten, trabajen, busquen, indaguen, preocúpense. ¿Por qué? Porque tiene algo, tiene un fundamento detrás. Amén. Diga conmigo, menos mal que nos toca. ¿Cómo es lo que se le da al gobierno hacia la gente que no trabaja? Sí, pero ¿cómo es que se le llama? Un subsidio. Decía que gracias a Dios que no somos subsidiados. Con todo respeto si hay uno que está subsidiado. Que Dios provea trabajo de verdad. Pero estoy diciendo en el espíritu, en el corazón. No somos subsidiados. Vamos a orar ¿saben cómo enseñaban los apóstoles? Los unos con los otros. No es óreme. No es bendígame. No es solamente enséñeme. Nos enseñamos mutuamente. Oramos los unos por los otros. Nos guardamos en el Señor unos con otros. Nos amamos unos con otros. Porque esto no se trata solamente de ser un subsidiado, de que solamente estén para mí. ¿Es lo que Jesús le dijo a esa gente o no? Solamente ustedes me siguen porque quieren ser subsidiados. Ustedes solo me siguen por eso. Ustedes no me siguen por la comida que para vida eterna permanecen. Entonces nosotros tenemos que decidir hoy en este día por qué estoy siguiendo al Señor, por qué estoy conociendo a Cristo, por qué lo busco al Señor. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué trabajo? ¿Para quién trabajo? Y eso lo tengo que resolver en mi corazón rápido, porque no quiero vagar, no quiero que mi familia siga vagando, no quiero que mi generación se pierda, no queremos más gente solamente que esté divagando, queremos gente que esté atenta, oído atento a la palabra de Dios. Aleluya. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que, diga conmigo, la culpabilidad, estando en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo, pero la culpabilidad es como le puedo decir, es como una negación de la vida de Él en nosotros. Entonces me siento tan mal porque estoy siendo indigno con esta situación. Y entonces le estoy cerrando el corazón al Señor. Así que diga conmigo, no puedo tomar la copa y beber
del Señor y comer su pan de forma indigna. O sea, indigna. Tengo que buscar a Cristo en mí, tengo que recurrir a su gracia, tengo que ver que Él suple todo lo que está en mi interior y que necesito para ser libre de todo lo que me pueda estar esclavizando. Así que cada uno debe, ¿cómo? Decirle que está a tu lado, cada uno, examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena, en el sentido de me aflijo a sí mismo, me auto condeno a mí. No es que estoy de cabeza al infierno, ¿me entiendes? No se trata de eso, se trata, no puedo expresar lo que está en mí, la vida de Cristo que está en mí. Entonces eso genera algo, diga conmigo, examinarme. Examinarme, esto es hacer una radiografía interna de nuestro interior. Y decir lo que como, lo que bebo de Cristo, eso está produciendo algo. Por eso hay muchos entre ustedes débiles y enfermos, y inclusive muchos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina. ¿Cómo es este asunto? Disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Tomarle la mano al que está a tu lado y decirle, te estoy esperando. Vamos, te estoy esperando. Nadie te está juzgando, nadie te está criticando, nadie te está desechando del corazón, nadie. Solamente que estamos aquí por una comida y por una bebida espiritual que Dios está otorgándonos a través del Hijo. Nos estamos nutriendo, diga conmigo, nos estamos nutriendo. Trabajamos por esta comida. Trabajamos por esta comida. Entonces descubriremos que vamos a orar por un enfermo y va a sanar. Descubriremos que vamos a orar por alguien que está atormentado y va a ser liberado. Descubriremos que vamos a orar por una crisis familiar y todo se va a destrabar para la gloria del Señor. Descubriremos que a los que estaban perdidos le vamos a hablar del Señor y se van a reconciliar con Él. Porque de lo que tengo te doy, decía Pedro, porque habían comido a Cristo. A veces, como pastor y como aquel que prepara la comida, a veces te duele el corazón cuando el oyente no está comiendo lo que se le predica. ¿Y por qué? Pero no es porque no me estás escuchando, es porque sabemos las consecuencias. Sabemos lo que va a suceder si no comes. Sabemos lo que te espera si no te alimentás. Sabemos lo que le sucede a aquellos que desprecian el pan de cada día. Que el Señor nos encuentre comiendo a Cristo todos los días, alimentándonos todos los días de Él. Padre, gracias. Gracias. Gracias por el pan del cielo que descendió a nosotros, que hizo vida en nosotros, que está en nosotros, por la transmisión de enseñanzas, de recursos, de mensajes, que está en nosotros como prédica, que está en nosotros como canción, que está en nosotros como oraciones, que está en nosotros como asuntos que determinan el progreso de la salvación en un hogar, en un matrimonio, en una familia, en una congregación. ¿Por qué hay vida de Dios entre nosotros? No es solamente porque alguien te lo dice, es porque realmente se ha comido de esa vida.
de esa vida se ha comido. Y por eso podemos decir, hay vida de Dios entre nosotros. Hay vida de Dios entre nosotros, hay vida, hay vida, hay vida. Hay vida de Dios, hay vida de Dios, hay esperanza, hay progreso. Si prospera tu alma, prosperará todo lo que está bajo tu administración. Levanta tus manos y diga, si como de Cristo, si trabajo por esta comida, el Señor dice que mi trabajo no será en vano, que seremos recompensados. No voy a buscar a Dios para que subsidie mi vida. Voy a buscar al Señor porque quiero más de Él en mí. Porque quiero más de todo lo que Él tiene en Cristo. No solo para mí, sino para mi casa, para mi familia. Amados, no como un ritual, sino como una experiencia espiritual. Volvamos a recuperar nuestras mesas para Cristo. Volvamos a recuperar nuestras mesas para el Señor. Volvamos a orar juntos, a santificar los alimentos juntos, a proclamar que el que está sentado en la cabecera de nuestras mesas es el Señor. Que Él vuelve a santificar todo lo que es de Él en nosotros. Que Él vuelve a producir cosas extraordinarias en medio de nosotros. Los salmistas profetizaban y decían, no hay justo que mendigue pan. No hay justo que mendigue pan.